Cordial saludo. Por medio de este video me permito resolver la guía de actividades y rúbrica de evaluación, tarea 1, denominada Métodos para probar la validez de argumentos, de la materia Pensamiento Lógico y Matemático. Me permito presentarme utilizando el inglés de la siguiente manera. Hello, my name is Sandra Patricia Dueñez Arias. I am a student lab at UNAD. I live in Piedecuesta, Santander. I am a mother of 2 children. It has been challenging to work, be a mother and study at the same time, but I am happy to have my family support. En el siguiente punto nos pide ingresar al foro y seleccionar una letra. Para realizar los ejercicios, escogí la letra A. El desarrollo del siguiente punto lo hice escogiendo, bueno, ya les comenté la letra A y se desarrolla así. Proposiciones y tablas de verdad, ejercicio número 1. La IA en salud está optimizando la eficiencia de la gestión de registros médicos. Esa es la letra R. La letra S, los chatbots de IA están mejorando la atención al paciente al proporcionar respuestas rápidas. Y la T, los chatbots mejoran la accesibilidad al facilitar asesoramiento médico. Tenemos R condicional S, conjunción R condicional T. El siguiente punto, seguimos escribir la proposición compuesta del lenguaje simbólico en un lenguaje natural. Tenemos generar una tabla de verdad manualmente a partir de un lenguaje simbólico y determinar si el resultado es una tautología, contingencia o contradicción. Entonces, primero hallamos el número de filas con la columna, con la fórmula, 2 y a la n, y encontramos que la tabla está compuesta por 8 filas. Llenamos la tabla con las reglas. La primera columna R dividimos en 2 y la mitad de verdadero y la mitad de falsos. La segunda columna S dividimos otra vez en 2 y quedan 2 verdaderos y 2 falsos consecutivamente. Y la tercera columna T se intercalan en verdadero y falso. Luego la primera operación R condicional S nos exige que el antecedente sea verdadero y el consecuente falso para que el resultado sea falso. El resto son verdaderas. La segunda operación igual R condicional T. Por último, ese resultado es una conjunción entre 2 columnas anteriores y la tabla de verdad para esta operación requiere que precedente y consecuente sean verdadero para que la respuesta sea verdadera. Las demás son falsas. Bueno, exponemos la tabla. Seguimos analizando la columna de resultados y vemos que es una contingencia, puesto que la respuesta tiene verdaderos y tiene falsos. Y por último, accedemos a la aplicación de JTabla de la UNAD, introducimos el lenguaje simbólico, las proposiciones y nos arroja un resultado igual al realizado manualmente. A continuación, el ejercicio número 2, aplicación de la lógica fundamental. Tenemos descripción del ejercicio, nos exponen lo siguiente. La A, el punto A, si la empatía es crucial para comprender los sentimientos de los demás, entonces la regulación emocional implica controlar las reacciones impulsivas en momentos de estrés. O si la regulación emocional implica controlar las reacciones impulsivas en momentos de estrés, entonces la expresión emocional asertiva es clave para comunicar los sentimientos de manera afectiva. Bueno, a partir de este argumento, debo definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en ese argumento. Bueno, tenemos que, perdón, se me perdió acá la hojita. Tenemos a continuación que definir cuáles son las proposiciones simples que intervienen en el argumento. Listo. Identificar los conectores que intervienen en el argumento. Los conectores de este argumento son condicional y la disyunción. Debemos definir antecedente y consecuente. Y construir el lenguaje simbólico correspondiente al argumento. También debemos determinar si el argumento es una tautología, contradicción o contingencia a través del simulador de las tablas de verdad de la UNAD. La tabla de la verdad es una tautología. También tenemos que, en el ejercicio número 3, nos pide demostración de un argumento usando las reglas de la inferencia lógica. Sobre este ejercicio encontramos que pues realmente me costó trabajo determinar las premisas, puesto que no se me parecían a ninguno de los ejemplos que estaban propuestos. Entonces, después de investigar y ver todo este material bibliográfico, pude diferenciar claramente las dos premisas así. P1 es R disyunción S, condicional S, y P2 es solo R disyunción S y la conclusión es S. A primera vista, en lo anterior no se me parecía nada a ninguna estructura de las leyes de inferencias estudiadas, hasta que encontré que la parte R disyunción S es un conjunto, un operador que se repite en la premisa 1 y en la premisa 2. Por lo tanto, la ley de modus ponens es la estructura que se adecua. Por lo tanto, la ley utilizada es la PP. A continuación, tenemos el ejercicio 4, que son problemas de aplicación. Este ejercicio... En este ejercicio debemos encontrar la expresión simbólica, las premisas y la conclusión de un argumento para el desarrollo del ejercicio. Este también pues no entendía que se debía hacer inicialmente. Sin embargo, al utilizar el material del Padlet me aclaró qué es lo que se solicita, que es completar la tabla de demostración donde no se encuentra diligenciado. Tenemos, bueno, para esto debemos leer el punto 1 y 2 hasta el argumento en lenguaje natural. Bueno, seguidamente debemos definir las proposiciones simples. Podía, a mi criterio, definirlas bajo una descripción basada en un contexto académico social. Tenemos que son: P, Sandra trabaja en la rama judicial. Q, la rama judicial administra justicia en Colombia. R, el acceso a la justicia es un problema importante a solucionar. Son las premisas. Seguidamente, iniciamos completando los espacios que están vacíos en la tabla de demostración. Entonces, bueno, se expone: Sandra trabaja en la rama judicial y la rama judicial administra justicia en Colombia. O Sandra no trabaja en la rama judicial y si la rama judicial administra justicia en Colombia, entonces el acceso a la justicia es un problema importante a solucionar. Por lo tanto, Sandra trabaja en la rama judicial o el acceso a la justicia es un problema importante a solucionar. Listo. Tenemos una tabla de demostración que se expone en el trabajo y continuamos con
el último ítem, nos piden que la ley, nos pide que ley aplico cuando uso las premisas P1 y P5 para que se dé como resultado P6, o sea, P conjunción R. Mirando estas estructuras de las leyes de la inferencia lógica, que dé como resultado una conjunción, notamos que solo nos cumple la función. Y por último, utilizando la herramienta de tablas de la verdad de la ONAP, se introduce la expresión simbólica y confirmamos que es una tautología, por lo que se puede realizar la tabla de demostración. Listo. De esta forma, doy por finalizada mi primera tarea de la fase intermedia. Agradezco a mi tutora Luz Ángela Flores, que ha estado atenta a solucionar las inquietudes en el foro y en las sesiones en línea. Muchas gracias.